Copa América sea mucho más que fútbol. Con Claro, es posible. Bien, seguimos con más cadena nacional. El tema es felicidad, lo habíamos dicho en un comienzo, pero ¿sabía usted que existe un informe mundial de felicidad? Que estamos en el puesto 27, los suizos son los primeros. ¿Sabía usted que hemos avanzado bastante? Porque de hecho estábamos en el 42, entiendo, en el 2012. Y que hay gente que estudia este concepto para distintas áreas. Y estamos con un personaje que ya había venido aquí a Cadena Nacional a hablar del desempeño laboral junto a la felicidad. Wenceslao Nano es profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, gracias por estar aquí con nosotros, muy buenas noches. Muchas gracias. Y esta vez queremos conversar contigo en particular un poco, por supuesto, qué significa esto de estar en un ranking en el lugar 27, en un informe sobre la felicidad mundial, pero por otra parte, cómo este término va afectando a las distintas áreas de la sociedad que parece que la gente no lo entiende muy bien. Vamos por ahí. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa estar en este informe? Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y mira, desde el ámbito científico hay dos formas de definir la felicidad. Una que es desde la búsqueda del placer y la ausencia del dolor, que tiende a llamarse felicidad hedónica. Pero la felicidad no es solo eso, sino que también está el otro modelo, la otra forma de verla, que se llama la felicidad eudamónica, que tiene que ver, por ejemplo, con encontrarle sentido a tu vida, con construir relaciones significativas, con autonomía, con desarrollo personal. Entonces, todo eso en su conjunto constituye la felicidad. Y por eso hoy día se habla de que, cuando te preguntan qué es lo que es felicidad, felicidad es sentirse bien, es funcionar bien, porque las personas más felices funcionan mejor. Y hoy día se le ha agregado el concepto nuevo, que lo refleja muy bien el Informe Mundial de Felicidad, que es hacer el bien. Ah, interesante. Hacer el bien también. Hacer el o sea, bien. Proyectar la felicidad hacia los demás o en el camino en que todos pueden incluirse ahí también. No, más que eso, de hecho uno de los grandes determinantes de la felicidad que aparece en este informe es el altruismo o la solidaridad, que algunos podrían entenderle desde ese punto de vista. Porque hacer el bien a otros hace muy bien, nos hace muy bien a nosotros mismos y también al resto. Perfecto. En ese concepto, ¿somos felices los chilenos, no? En los rankings, en general, ese número que estás tú mencionando, no sé, se movió entre el 40, el informe anterior estaba como en el 28 y ahora el 27. En mi postura, es bien personal, que la verdad que yo no le doy mucha importancia a los rankings, porque de repente si todos están bien, estar en el primer lugar no te dice mucho, si todos están mal, estar en el último lugar tampoco te dice mucho. Yo creo que lo que realmente importa son los mensajes de cuáles son los determinantes de la felicidad. Entonces, una de las cosas porque tuvimos la suerte de estar en el lanzamiento en Nueva York hace muy poco, una de las cosas que los economistas editores de este reporte rescatan es que un poco va derribando varias barreras que nosotros tenemos y que solemos como tener en la mente. Y es que, por ejemplo, lo más importante es la plata, o lo más importante es el ingreso, tanto a nivel país como a nivel personal. Entonces, es cierto que la plata, el ingreso o el crecimiento económico son importantes y los datos lo afirman, pero en la medida que uno va teniendo más ingresos, cada vez es menos importante. Pero lo que empieza a aparecer ahora, que es tremendamente valioso, es que empieza a aparecer, por ejemplo, que la generosidad es un gran determinante de la felicidad y de la satisfacción con la vida, porque al final uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere en la vida. Si al final lo que uno quiere es estar satisfecho con su vida. Entonces, la generosidad y el altruismo parecen muy fuertemente ligados a la felicidad. Y otra de las cosas que aparece muy fuertemente ligado es la confianza en la sociedad, en las instituciones, con quien uno se desenvuelve. Y es ahí donde uno tiene que preguntarse qué pasa con Chile, qué es lo que ha ido pasando con la confianza que tenemos en nuestro país. Eso es lo que quería que conversáramos inmediatamente, porque, bueno, ya parece que está por todos entendido que estamos en una situación de crisis de confianza o de desconfianza, pero hay poca gente que ha logrado explicar hasta dónde llega, qué abarca realmente eso. ¿Solamente la clase política, las instituciones y la clase política, la ciudadanía en su conjunto, o esta diferencia entre la ciudadanía y la clase política donde nos sentimos abusados, nos sentimos desiguales en las oportunidades, etcétera? Y eso me imagino que no solamente afecta la calidad de vida de las personas, sino la propia felicidad. ¿Cuál es tu visión al respecto? O sea, de partida la confianza o la desconfianza están vinculadas estrechamente con la felicidad y con la satisfacción con la vida. Pero aparte la confianza y la desconfianza están vinculadas tremendamente con el crecimiento de los países, con el desarrollo, con los negocios. Te pongo un ejemplo. Cuando uno se va a comprar una casa, cuando va a hacer cualquier trámite, si tú confías en la otra persona, las cosas salen mucho más rápidas. Si tú no confías, necesitas notarios, necesitas alguien que la respalde, necesitas resguardarte. Entonces los negocios se ven afectados en demasía por la falta de confianza. Pero a la vez hay otros efectos que son sumamente peligrosos. Una anécdota, venía en un radiotaxi hace poco
Y el taxista me decía, ¿sabes qué? Me dan ganas de robar cajero automático. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque, mira, todos estos sinvergüenza, Penta, Sokimich, una serie de casos que nosotros vemos, se han hecho millonarios, se han robado el país y muchos otros, y resulta que uno trabajando todo el día, sacándose la mugre, cuando uno ve que de repente metís un camión, te lleváis un cajero automático y te arreglaste la vida. Piensa en cuánto como relaja los estándares morales cuando uno empieza a tener este tipo de problemas. Entonces de repente cuando uno ve que hay personajes que se han robado el país, y por otro lado ves que están metiendo preso a alguien que se roba, no sé, una porquería en una micro, claro, tú dices, ¿hasta qué punto el sentido de justicia está valorado en nuestra sociedad? Pero bueno, la confianza o la desconfianza está extendida en nuestro país. Le hemos dado importancia ahora a raíz de estos problemas, pero resulta que si uno mira, por ejemplo, los informes del PNUD, del Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo, ya el 2005, 2006, habían estudios que mostraban que los niveles de confianza generalizada en Chile andaban por alrededor del 30%. El 98 ya habían bajado como al 22% por ahí. Y en el último informe de las Naciones Unidas del 2011, esos niveles de confianza iban en el 20%. Los países desarrollados andan alrededor del 70%, 80%. Entonces ya antes de esta crisis, nuestro país era un país que tenía muy bajos niveles de confianza. Te estoy hablando de las instituciones en general, no sé, en el Parlamento, en el gobierno, en la justicia, pero a la vez... Hay otras que les va mejor, como Fuerzas Armadas, Carabineros, les va mejor, bomberos. Les va mejor, pero no les va al nivel que les va a los países desarrollados. Está muy distante. Perfecto. Incluso nosotros con otro economista de la Adolfo Ibáñez decidimos hacer una medición de la confianza en las organizaciones, en las empresas en Chile. Y resulta que nos dio que teníamos alrededor de un 18% de personas que confiaban en su organización altamente. Entonces, esos datos son súper coherentes con el resto de los datos que habla de la desconfianza en el país. Entonces, tú piensas, por ejemplo, en una empresa, cuando hay poca confianza. ¿Cómo va a ser posible que alguien dé su máximo potencial si no confía en su jefe, si no confía en su compañero que está al lado, que en el fondo le va a robar la idea, que no lo va a dejar ascender? Entonces, esto afecta el desarrollo de la sociedad a todo nivel. Claro, interesante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, porque hemos visto que este descontento social o esta idea de que abusan de mí o me parece injusto tal o cual cosa, ha hecho que la gente se movilice, ha despertado una sociedad civil bastante interesada en no solamente manifestarse, sino buscar cambios, participar de los cambios? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ser más feliz? Porque podríamos hablar de una sociedad en la que quizás estén las cosas relativamente bien, pero tener una sociedad bastante calmada, ausente de los problemas públicos, o una que exige y demanda, por lo tanto participa y tiene más libertad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es más feliz? ¿O hay un equilibrio ahí? No, de todas maneras, el Informe Mundial de la Felicidad revela eso, además, que son más felices las sociedades que participan más. Incluso dan una recomendación que no es 100% directa, pero uno puede intuir. Casi como que el hecho de tener una asamblea constituyente en su extremo, donde las personas participen al último nivel de detalle, va a hacer que la sociedad funcione mejor y las personas funcionen mejor en su vida y sean más felices, porque al final van a estar viendo directamente cómo impactan sus decisiones en lo que pasa en el país. Por lo tanto, la toma de decisión, independiente de lo mal que me sienta, en mi pega, en mi familia, en la calle, el Transantiago, la posibilidad de participar mejora los índices de felicidad. Sí, y además lo otro que pasa es que lo que se ha encontrado es que las personas, en la medida que más participan en grupos, son más felices también. ¿Por qué? Porque ya no están pensando en una felicidad individualista, solamente dependiendo de ellos, sino que están pensando en algo colectivo. Entonces, cuando se asocian, cuando van a protestar, cuando están luchando por un objetivo común, eso también las hace más felices. Pero ahí se cae entonces esta idea de que finalmente la gente se está informando tanto y está logrando leer tan directamente lo que es su realidad y lo difícil que es cambiarla, esas personas terminan siendo más infelices, como dicen algunos. No, mejor ser ignorante a los temas y no participar. ¿Es tan así? ¿O realmente conviene informarse? ¿O hay de todo un poco? Es una buena pregunta. No he visto datos concretos de eso, pero sí yo me atrevería a decir que es cierto. O sea, en la medida que tú no ves las cosas que estás pasando o que están pasando de alguna manera, no te afecta. Pero por otro lado, hay un montón de grandes pensadores que han demostrado que el autodesarrollo, el conocimiento, también te afecta en tu desarrollo humano y por lo tanto te haría bien. ¿Qué pasa también porque la otra vez que tú viniste aquí al programa hablamos del desempeño laboral y lo importante que era que de repente los propios empresarios o las personas a cargo, los ejecutivos, cargos gerenciales, etcétera, tuvieran una visión sobre mantener, no es mantener feliz a la gente, pero sí dar espacios que aporten a todas las variables que hemos ido conversando. La sociedad, ¿cómo podría hacer un poco lo mismo, crees tú?
Bueno, el informe del Mundial de Felicidad también da recomendaciones súper concretas. Por ejemplo, el tema educacional es fundamental. O sea, si tú piensas hoy día, ¿qué es lo que le enseñamos a los niños desde que nacen? Hoy día seguimos inmersos en un modelo neoliberal, capitalista, que en el fondo lo que te enseña es que la competencia es lo único que vale. Y que lo que te exige es el desarrollo cognitivo. Pero hay un montón de estudios que están también reflejados en ese informe mundial de felicidad que muestra que el mejor predictor de satisfacción con la vida no es el desarrollo cognitivo, no es la parte intelectual, sino que es la parte emocional. Cómo a los niños les enseñas desde muy chicos a controlar sus emociones, a manejarlas, pero además algo que nosotros hemos perdido en esta sociedad, que es la parte valórica, que eso es fundamental, porque cuando tú quieres tratar todos estos temas a los países nórdicos, que en general les va mejor, Suecia, Noruega, ellos tienen un desarrollo valórico muy importante y tienen una presión social sobre aquella persona, aquella institución que se sale de las normas. Y nosotros en Chile, lo hemos visto con los escándalos que han pasado a nivel individual y a nivel institucional, no les enseñamos valores a las personas. Entonces, de alguna vez por todas, nosotros tenemos que decidirnos como política de Estado, si que queremos construir una sociedad mejor, que tenemos que enseñarle a las personas qué es lo que está bien y lo que está mal. En términos valóricos, en términos de valores universales que son fácilmente discutibles, que es muy difícil discutirlo, la honestidad, la solidaridad, la ayuda al prójimo, el cuidado del medio ambiente, cosas como esa. ¿Y la educación cívica va de esa parte también? Por supuesto, si la educación cívica la destruimos acá. Sí. Wenceslao Nahue, muchas gracias por venir, profesora e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te tenemos un regalo que me imagino que te va a hacer feliz. Absolutamente. Isabel Allende, la amante japonés, su última novela, así que para ti, gentileza de Penguin Random House. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, les decimos que también queremos que ustedes sean más felices y para eso leer, escucha que hace bien. Absolutamente. Isabel Allende, también para ustedes, el amante japonés. Usted sabe, lo estamos regalando. Escríbanos a nuestras redes sociales por qué lo quiere, un buen argumento y nuestro equipo web lo va a elegir. Muchas gracias por ver el programa. Mañana nos vemos, 21:30 horas como siempre. Muy buenas noches.